Orando, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que este tiempo que compartimos, este tiempo que vamos a dedicar a estudiar la palabra, pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo donde podamos acercarnos a Dios y Él pueda también acercarse a nosotros, ¿cierto? Dedicamos este tiempo para que el Espíritu Santo y su presencia nos pueda bendecir. Así que oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder compartir, Dios mío, este tiempo. Gracias por poder estar juntos, Señor, aunque sea a través de estos medios, Señor, y poder compartir con mis hermanos, Señor, y poder, Dios mío, saber de que tú tienes siempre una palabra, algo que compartirnos, Señor, y algo que enseñarnos. Dios mío, queremos acercarnos a tu palabra, al trono de tu gracia, Señor, al lugar donde hallamos oportuno socorro, donde tú libertas nuestra vida, donde tú elevas nuestra mente, donde tú transformas nuestra condición. Señor, más a ti, queremos renovarnos, queremos, Señor, acercarnos a ti, para que de ti pueda venir un tiempo de renuevo, un tiempo de refrigerio, un tiempo de despertar, de una bendición para nuestra vida. Señor, dedicamos estos tiempos, Señor, que nada venga a atormentarnos, ni nada venga a perturbar, Señor, este tiempo que vamos a dedicar, sino que tu Espíritu y tu presencia se puedan mover en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo nos ministre, obre, Señor, y se mueva de una manera especial. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía, vamos a compartir un poquito con una cita, vamos a compartir un estudio, ¿cierto? No improvisado, pero un estudio diferente a lo que habíamos preparado. Y una palabra que igual había días que ya tenía como en mi corazón y que igual estaba como en cierta forma ministrándome. No me activa los chiquillos. Y la cita base la vamos a tomar del libro de Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. ¿Cuál? Isaías 40, del 29 al 31. No sé quién lo puede compartir, quién lo puede leer. Y hay otro versículo más, el 103.5. ¿Alguien que pueda leer ese Isaías? ¿Cierto? Isaías. Ya. Isaías 40, 29 al 31. Ya. Esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y el Salmo 103.5. Sarai. Ven para compartir esto. ¿Cómo dice? 103.5. Sí. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es poderoso igual lo que vamos a compartir hoy día, aunque quizás, como decimos, no era un estudio que quizás teníamos tan preparado como hemos estado viendo el libro de Juan. Hoy día íbamos a compartir del libro de Juan capítulo 12, versículo 22 en adelante, donde habla igual del tiempo de Jesús, ¿cierto? Donde el tiempo preparado, el tiempo señalado, donde igual él le habla que la hora ya llega. Y vamos a compartir de eso. Pero hoy día vamos a compartir de este capítulo 40 del libro de Isaías, versículo 29. Y es algo bien profundo en lo que habla Isaías, lo que dice que él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice también que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Igual habla eso, del libro de Isaías habla eso, de que él da fuerza al cansado. ¿Y por qué habla de que él da fuerza al cansado? Porque el hecho de quizás ser un hijo de Dios, ser un siervo de Dios, ser parte de su pueblo, ser parte de lo que Él nos ha enseñado o ser parte de los que Él ha alcanzado en su misericordia, no nos hace
exento a cansarnos, no nos hace exento a pasar tiempo de debilidad, no nos hace exento a desmotivarnos, a desanimarnos. Y de hecho, si vemos en la Escritura, hay muchos hombres o mujeres de Dios que vivieron tiempos de debilidad, tiempos de flaqueza, tiempos de desánimo. Y en medio de esos tiempos, Dios también tiene poder y tiene su palabra que nos fortalece, que nos anima. Hay un versículo que está en el libro está en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Mire, búsquelo. ¿Éxodo cuánto? 33, 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, ¿qué habla ahí? ¿Cierto? ¿Qué es lo que vemos en Moisés? Moisés estaba liderando al pueblo, habían pasado el Mar Rojo, ya estaban, ¿cierto?, en el desierto. Y le habla de eso, mi presencia estará contigo. Ahí cuando le habla de la presencia está hablando de lo que nosotros conocemos como la Shekinah, de la gloria de Dios, ¿cierto? Le está hablando que la gloria de Dios estará con ellos y esa gloria le dará descanso. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que aunque Moisés, y hemos compartido en varias ocasiones, ¿cierto?, de que era un hombre de Dios, el hombre más humilde de la tierra, un líder tremendo, también se cansó, también llevó una carga que quizá era muy grande y también en medio de este proceso tiene que haberse cansado, desanimado, a lo mejor aburrido en cierta forma haberse sobrecargado de todo lo que era liderar un pueblo tan grande y tan rebelde. Pero ¿cuál es la clave o qué es lo que Dios le promete? Que su presencia, su gloria estará con él y le dará descanso. ¿Por qué le habla de darle descanso? ¿Por qué? Porque él estaba cansado, ¿cierto? Y Moisés le dice, si tu presencia no va a ir conmigo, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos de acá, no nos mueva a ningún lugar. Entonces, en medio del cansancio y en medio del proceso de quizás de desánimo, de desaliento o de falta de fuerza, de falta de ánimo, es clave que la presencia de Dios es la que nos puede animar, la que nos puede fortalecer y es la que puede animarnos en medio de todo el proceso de cansancio, de desánimo que nosotros como siervos, como hijos, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, ¿cierto?, podemos experimentar. Es clave que la presencia de Dios es la que nos anima, que la presencia de Dios es la que nos da fuerzas para continuar. Pero como decimos, vemos en la Escritura muchos casos de hombres que se cansaron, que se fatigaron, que quizás en medio de todas las situaciones, quizás vivieron y experimentaron un tiempo de desánimo. Uno como de los personajes más clave que podemos ver que pasó esto es el profeta Elías. Y siempre pasa de que después de vivir tiempo a lo mejor tremendo o cosas sobrenaturales o vivir la mano o ver la mano de Dios actuando a favor de nosotros de una manera sobrenatural, también después de eso, de esos grandes milagros que podemos ver, también vienen tiempos de necesidad, de flaqueza, de cansancio. Y como decimos, después Moisés de haber visto cómo el Mar Rojo se abría, cómo las plagas, ¿cierto?, hirieron a Egipto y cómo sobrenaturalmente salieron, después vino este proceso de cansancio. Y Elías, después de haber confrontado a los profetas de Baal, después de haber orado y que cayera fuego del cielo, ¿qué es lo que dice? Que él se desanimó, ¿cierto? Y es cuando él va, ¿cierto?, al monte Horeb y dice que cuando estaba ahí, ¿cierto?, le rogó a Dios que le quitara la vida, ¿cierto? Él también se deprimió, estaba ahí escondido en una cueva y le dijo, yo no soy mejor que mis padres los profetas, ¿cierto? Él sabía que había una mujer que se había levantado para atormentar y para eliminar a todos los profetas de Jehová, pero él dice que tuvo temor, en cierta forma se debilitó después de haber vivido un tiempo glorioso, igual vino el desánimo sobre él. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Cierto? Dice que vino Dios y lo hizo dormir, lo hizo descansar y le dijo que subiera a esa cueva que Dios le iba a hablar. Y es tremendo porque dice que viene Dios, lo toca y él se duerme. Dice que envía un ángel que lo sustente, que lo despierte, que lo alimente, le da agua y le da pan y nuevamente lo hace dormir. Y
Y así hace 2 veces y el profeta es animado. No vemos a un Dios que quizás le cuestiona ni lo reprende. Oye, Elías, ¿por qué estás aquí huyendo? Elías, ¿por qué estás viviendo este tiempo de desánimo? Elías, ¿por qué quizás estás pasando un tiempo de debilidad? Elías, ¿por qué si tú eres mi profeta, estás viviendo un tiempo donde quizás estás dudando del llamado que yo puse sobre ti? No lo cuestiona, sino que en cierta forma lo entiende, lo guarda, lo protege, lo alimenta y lo sustenta. Y lo más tremendo es que le dice y le da una palabra, ¿cierto? Le dice, sube ahí que yo te hablaré. Y vemos que en la cueva pasa algo sobrenatural, dice que de repente viene un viento fuerte y empieza a romper las piedras, pero la voz de Dios no estaba ahí. Dice que empieza a caer cierto fuego del cielo y también la voz de Dios no estaba ahí. Pero dice que de repente viene un silbo apacible y él puede escuchar la voz en el silbo apacible. Y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Levántate porque largo camino te resta, ¿cierto? Y le habla y le da una instrucción, le da una palabra. Y Elías puede animarse. La palabra es la que en medio de tu proceso, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra flaqueza, de nuestro desánimo, es la que nos da la fuerza para continuar, ¿cierto? Pero lo importante es poder ver a Dios en lo sencillo, en la palabra, en lo humilde, aprender a escuchar la voz de Dios en ese silbo apacible que no es como nosotros lo esperamos. A lo mejor él, como un profeta poderoso de Dios, podía haber esperado que viniera algo sobrenatural, el fuego, ¿cierto? El viento recio, el choque de las rocas, no sé, el terremoto, no sé lo que era, pero sin embargo Dios viene y hablándole a través de algo tan simple como un silbo apacible. Dios también es así con nosotros. Y es tremendo ver esa cualidad de Dios que no lo reprendió, que no lo confrontó, que no cuestionó su proceso de debilidad, que no lo reprendió por haber estado desanimado y estar huyendo, sino que vino, lo cuidó, lo guardó y le dio una palabra y esa palabra le dio fortaleza para salir y caminar. Entonces, vemos que Él es quien da, como dice aquí en el libro de Isaías, volvemos a Isaías capítulo 40, Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y el versículo 30 también es tremendo porque dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Cuando vemos esto está hablando que aún, ¿cierto? Los jóvenes, los muchachos, los niños, hablando de como en cierta forma podríamos atraerlo a nuestra época, si habláramos acerca de los adolescentes, los muchachos, los jóvenes, también se fatigan, se cansan, también a pesar de su vitalidad, a pesar de su edad, a pesar de que quizás tienen todo el ímpetu, todo el ánimo, toda la fuerza de ser un joven y estar lleno, ¿cierto?, de vida, pero también se cansan, también flaquean, también caen. ¿Por qué? A lo mejor de repente por sus malas decisiones, por sus procesos quizás de debilidad o por cuantas cosas que quizás como jóvenes pueden vivir. ¿Cierto? Entonces habla de que ellos, a pesar de ser jóvenes, se fatigan, se cansan, flaquean y caen. Entonces es como una cualidad del joven que en medio de su fuerza como que corre como un valiente, ¿cierto? Corre, pero también al apresurarse y al correr y al adelantarse también cometen errores a través de sus decisiones, ¿cierto? Por ser a veces tan apresurado en nuestro corazón, vemos que en esa etapa también cometemos errores, flaqueamos y caemos. Pero hay algo aquí que es poderoso, lo dice el versículo 31. Se conectó mi hermana Yoset Morris, ahí en Recoleta. Dios te bendiga, hija. Estamos compartiendo de Isaías capítulo 40, versículo del 29 al 31. Entonces, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, lo que hablamos, ¿cierto? Los jóvenes flaquean y caen. Pero el versículo 31 es poderoso, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hace una diferencia entre los muchachos, ¿cierto? En los jóvenes que flaquean y caen. Habla de los que esperan a Jehová, o los que esperan en sus promesas, o los que esperan, ¿cierto?, en su palabra, los que confían en las promesas de Dios, los que confían en la palabra de Dios, los que confían en el plan de Dios. Esto, aunque flaqueen, aunque caigan, aunque tropiecen, aunque no tengan ánimo, no tengan fuerza, estos van a tener nueva fuerza. Nueva fuerza, estos serán fortalecidos, serán animados, estos, como decíamos,
como Moisés, estos reciben la presencia de Dios y nuevamente esto los fortalece, les da descanso, les da fortaleza, los levanta, ¿cierto? Levanta. ¿Qué dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Y el versículo continúa, dice, levantarán alas como las águilas, ¿cierto? Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Aquellos que esperan en las promesas de Dios, ¿cierto? Aquellos que esperan en la palabra de Dios, aquellos que esperan y ponen toda su confianza en el Señor, esos correrán y no se fatigarán. Estos no se fatigan con cansancio, estos no se desaniman, estos no están dispuestos, como diríamos nosotros, a tirar la toalla, sino que estos saben que Dios cumplirá su propósito en ellos. No se cansarán, no renunciarán al llamado, porque saben que Dios es quien sacia de bien su boca, como leíamos en el Salmo 103, versículo 5, ¿cierto? Decíamos que el Salmo decía, Él sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, ¿quiénes son aquellos que no se cansarán, aquellos que caminarán y no se fatigarán, aquellos que esperan en Dios, que esperan a Jehová? Y estos saben que Él es quien sacia, quien alimenta, quien fortalece, quien llena sus bocas de bien. ¿A través de qué? A través de una palabra. Y la palabra también es la que provoca que nos rejuvenezcamos. Eso vamos a compartir igual ahora, ¿cierto? Que Él habla, dice, levantarán alas como el águila. La Escritura habla y hace muchas veces alusión acerca del águila, acerca de este ave que es tan tremendo y que tiene una tremenda enseñanza para nosotros. ¿Qué enseñanza tiene o vemos a través de este pájaro, de este ave, ¿cierto? Que quizás es tan imponente, tan fuerte, que el águila pasa por un proceso de renuevo. Por eso habla de que se renovarán y de eso hablábamos, ¿cierto? Al inicio, de renovarse. ¿Qué es lo que pasa con el águila? Dice que el águila después de un tiempo, después de un proceso, cuando empieza a envejecer, dice que el águila empieza a crecer, empieza a avanzar, empiezan a pasar los años y el pico del águila empieza a encorvarse. ¿Cierto? El pico del águila, si vemos el proceso de su envejecimiento, vemos que el pico del águila empieza a encorvarse de tal manera que quizá al pasar los años no puede comer, no puede alimentarse, no puede cazar. Y las plumas del águila empiezan a caerse y esto le impide tener un vuelo. Las uñas del águila también empiezan a encorvarse, le impiden poder tomar una presa. Se dice que alrededor de los 40 años, esta ave, vive un proceso de renovarse porque tiene solamente dos opciones. El águila tiene dos opciones. O se renueva o se muere. O se renueva o literalmente, ¿cierto?, muere. Pero ¿qué es lo que vemos en el águila? Dice que cuando ella entra en este proceso de renuevo, dice que se remonta a las alturas. El águila va y se eleva a la altura y va a lo alto de la roca, va a lo alto de las montañas y ahí empieza a vivir un proceso de renuevo. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace el águila en este proceso de renuevo? Dice que empieza a golpear su pico contra la roca alta. Cuando está en esta roca alta en la montaña, dice que empieza a golpear su pico contra la roca y lo golpea tantas veces y tan seguido que llega un momento donde él puede romper este pico, este pico que quizá ya está encorvado, que ya está doblado, que ya no le permite poder alimentarse bien. Y se rompe este pico y empieza a salir uno nuevo. También vemos que esta águila cuando está en las alturas empieza a sacarse esas plumas que están envejecidas, empieza a sacarse las plumas una a una de esas plumas que quizás no le permiten ya volar. Y es tremendo esta tipología que nosotros podemos ver en el águila. Vemos que empieza a golpearse, como decimos, empieza a sacarse las plumas y lo que quizá para muchos es un proceso como de casi muerte del águila, es un proceso tan doloroso también que experimentan, pero también un proceso donde ellos, si lo logran pasar y logran remontarse y logran renovarse, van a rejuvenecerse. Por eso dice, se rejuvenecerán como el águila. También dice que cuando el pico se renueva, tienen la capacidad de sacarse y de arrancarse sus uñas. Tiene que ser
un proceso doloroso, pero es la única forma en la que el águila puede extender su vida por 20 o 40 años más y él pueda seguir viviendo de una manera renovada, de una manera nueva. Entonces, por eso aquí la Escritura nos habla acerca de eso, acerca del renovarnos. Dice que el águila se retira hacia la roca. Es como lo que habla de nosotros como creyentes. Debemos retirarnos a la roca donde en la presencia de Dios podemos ser quebrantados. El Salmo 18, versículo 2 también nos habla acerca de eso. Salmo 18. Sí, Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, salvación, mi alto refugio. Entonces, habla de que Jehová es nuestra roca. Y Cristo en cierta forma también es nuestra roca, es nuestro alto refugio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el águila en el inicio, ¿cierto? De su renuevo? Se eleva sobre la altura y va a lo alto de la roca. Ahí empieza a golpearse en contra de esta roca de modo de renovarse. El creyente tiene que aprender a vivir este proceso en el Señor de renuevo, donde quizá al pasar de los años empezamos a ver que se empiezan a levantar cáscaras en nosotros, quizá empezamos a adaptarnos a nuestra condición, empezamos a entrar quizá en un estado como de hábito, ¿cierto? De donde la rutina quizás muchas veces empieza a hacernos y a carcomernos y nos impide poder elevarnos, poder vivir algo más allá con Dios. Y en ese proceso tenemos que empezar a golpear todas nuestras debilidades, todo lo que quizás nos está impidiendo poder seguir creciendo, golpearnos contra la roca, contra la palabra, empezar en la palabra a encontrar un refugio que renueve nuestro corazón y elevarnos a las alturas. Como decimos, también empieza a sacarse las plumas y a sacarse la uña. Esto hay un versículo que está en el libro de Efesios, lo hemos estudiado harto, pero lo vamos a leer de nuevo. Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿22 al 24? Efesios 4, del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad por la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, miembros unos de los otros. Entonces habla de eso, del despojarse, ¿cierto? Del sacar las plumas, del sacar, ¿cierto? Del despojarnos de nuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Del despojarnos, ¿cierto? Del peso que nos asedia, de todo lo que quizá impide que la gloria de Dios se mueva en nosotros. Y vestido de un nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿A través de qué? A través de la palabra. El hecho de despojarnos de nuestra antigua pluma, de despojarnos de las cosas que quizás nos impiden poder volar, podernos elevar, poder crecer, poder avanzar. Esto permite que igual podamos ser renovados en el Señor y podamos ver la mano de Dios obrando a favor de nosotros, ¿cierto? Vestidos de la justicia, de la santidad, poder ser hombres y mujeres que agrademos a Dios. Para esto tenemos que despojarnos de todo el peso y de todo el pecado que quizás nos asedia y renovarnos en Él, ¿cierto? Igual el versículo que leíamos, ¿cierto? El versículo que leíamos en Isaías 40, 31, eso habla de que recibirán nuevas fuerzas, se levantarán alas como el águila, ¿cierto? Renueva sus alas. Y hay un versículo que está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Sí. 2 de Corintios 5, 17.
cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Claro, habla de despojarnos de las cosas viejas, ¿cierto? De tantas cosas que quizás se van apegando a nosotros, ¿cierto? A renunciar de lo viejo, a la rutina, a lo que quizás hemos tomado como hábito y empezar a despojarnos, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aunque quizás un versículo que nosotros sabemos constantemente, hay cosas eh, que van manifestándose en nosotros cuando nos descuidamos, cuando nos debilitamos, cuando nos conformamos a una manera de vivir vana, ¿cierto? Una vida religiosa, vemos que empiezan a manifestarse estas cosas quizás antiguas y nosotros debemos procurar con diligencia acercarnos a Dios, vivir en Dios de una manera aprobada, ¿cierto? Renovándonos, despojándonos, dejando que quizás lo viejo salga de nosotros. ¿De qué forma? ¿Cierto? Elevándonos, buscando la palabra, constantemente teniendo comunión con Dios, constantemente renovándonos en Él. Es tremendo porque cuando el águila se renueva, como decimos, puede vivir fácilmente 40 años más, pero el proceso es doloroso. El proceso es un proceso que quizás cuesta y a veces tenemos que experimentar un proceso de quebranto, de debilidad, de situaciones que quizás nos afligen. Como decimos, los muchachos se fatigan, se cansan, flaquean, caen. Pero los que esperan en Jehová, ¿cierto? Esos que se elevan, esos que confían, esos que van a la roca, esos son aquellos que Dios renueva para seguir adelante, seguir con el plan, con el propósito que Dios le ha dado. Es tremenda el águila porque cuando se renueva dice que puede volar por sobre la tormenta. Puede haber una tormenta tremenda, puede haber una lluvia fuerte, pero el águila es tal su renuevo que se eleva por sobre la tormenta, por sobre las nubes. Dicen que hay solamente un animal que es capaz de atacar al águila. Y ese es el cuervo. El cuervo se para sobre, como diríamos, sobre los hombros, sobre los lomos del águila y empieza a picotear quizá el cuello, como en cierta forma la cabeza del águila. Ese es el único animal que es capaz de atacar al águila, de atacarla. Pero ¿sabe lo que hace el águila? No se defiende ni empieza a pelear contra el cuervo. Lo que hace el águila una vez que se ha renovado, eleva el vuelo, las alturas, se eleva de tal forma que su vuelo empieza a elevarse, a elevarse, a elevarse y es tanta la presión en la altura que el cuervo ya no puede volar más porque ya no resiste estar tan alto y solo cae, ¿cierto? Solo ya no es capaz de volar. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Debemos aprender a elevarnos, a buscar el renuevo de Dios en nuestras vidas, de tal forma que podamos movernos por sobre la tempestad. Por eso habla de que necesitamos esperar, confiar, acercarnos a Dios con todo el corazón, para que cuando venga el proceso del desánimo, de la caída, de donde nos falten las fuerzas, del cansancio, podamos empezar a renovarnos, a golpearnos contra el Señor, a dejar que Él nos quebrante para hacernos de nuevo y también nos dé la capacidad de movernos por sobre la tormenta, de movernos por sobre la dificultad. No quiere decir que en medio del proceso no pasemos dificultades, ni pasemos pruebas, ni pasemos problemas. Los vamos a pasar, pero vamos a tener la capacidad de movernos por sobre esas cosas, porque como dice la Escritura, que los que aman a Dios, todas las cosas les reabundan para bien. Esto es que no que cuando venga un problema o una prueba va a venir, nos va a tirar al suelo, sino que vamos a saber que Dios tiene en medio de todo proceso un plan perfecto y se va a glorificar. Pero para eso tenemos que empezar a elevarnos y que cuando vengan, ¿cierto?, los cuervos, cuando venga la lucha espiritual, cuando venga el enemigo a tratar de quitarnos las promesas de Dios y a picotearnos y hacer que nosotros caigamos, podamos seguir elevándonos, seguir clamando, seguir buscando hacia arriba, a buscarlo de arriba. Y entonces vamos a ver cómo esas cosas van a caer de nosotros. Dice que los que conspiran contra nosotros lo harán sin Dios. Entonces dice que nosotros tenemos que empezar a buscar lo de arriba, buscar el reino de los cielos, ¿cierto? Buscar el reino del cielo, buscar las cosas de arriba, ¿cierto? Buscar nacer de arriba, como le decía Jesús a Nicodemo. Y entonces todo lo que necesitemos va a ser añadido. Necesitamos nacer, vivir una vida de arriba, elevarnos, renovarnos en Él.
Y entonces vamos a ver cómo Dios renueva y cumple su propósito en nosotros. Levantarán alas como el águila. Cierto, los muchachos se fatigan, se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, se rejuvenecerán como el águila. Por eso habla acerca de esto la escritura, acerca del renovarnos. Necesitamos renovarnos porque a veces, como decimos, hay tantas cosas que quizás nos limitan, hay tantas cosas que vivimos y que nos hacen tropezar, nos hacen desanimarnos, nos hacen pasar procesos de debilidad. Pero si empezamos a renovarnos en Él, a chocar contra su palabra, a chocar contra la roca, a buscar un refugio en el Señor, a buscar nuestro refugio en el que tiene el poder de hacerse fuerte en nuestras debilidades. Por eso el apóstol Pablo dice, diga el débil, fuerte soy, diga el débil, fuerte soy. Cuando yo soy débil, entonces Él se hace fuerte en mi debilidad. Pero para que se haga fuerte en mi debilidad, tengo que clamar, tengo que buscar, tengo que gemir. Dice que debemos buscar, dice que el que busca halla, el que llama se le abrirá y el que pide recibe. Esto es un constante, no porque quizás llevemos 10 años, 15, 20, 30 años en el Evangelio, nos vamos a estancar o nos vamos a detener, ¿cierto? En lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros es ilimitado. Solamente nosotros nos ponemos límites, ¿cierto? Hasta donde queramos volar, nosotros será hasta donde Dios nos eleve a nosotros, ¿cierto? Hasta donde Dios, ¿cierto? Quiera, Dios, hasta donde Dios te va a levantar, hasta donde tú quieras elevarte. Yo mientras estaba en mi proceso de desánimo, y cuando estuve apartado, siempre había un amigo mío que me ayudó mucho, el pastor Álvaro. Y él me decía esto, me decía, acuérdate que volabas, Peter Pan. Acuérdate que volabas, Peter Pan. Y hablando como acerca del plan de Dios, acuérdate que Dios hacía maravilla en tu vida, acuérdate que Dios fluía. Debemos empezar a volar. Dios nos llamó para esto, para arrebatar el reino de los cielos, para tomar las cosas de arriba, para fortalecernos nuestra debilidad y para cumplir su propósito en nosotros. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan en Jehová, estos tendrán nueva fuerza. Estos levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, este es el tema que preparamos ahora, ¿cierto? Y que podemos compartir. Y me gustaría que ustedes pudieran igual compartir acerca de esto, del renovarse, de qué manera ustedes han visto cómo el renuevo de Dios ha estado en su vida, o de qué manera necesitamos que Él nos renueve, de qué manera, en qué situación necesitamos que Él quizás nos levante, nos ayude a levantar alas como el águila, y que también en muchas de nuestras situaciones necesitamos que su presencia nos dé descanso. A veces hay cosas que nos saturan, pero me gustaría escucharlo a ustedes, como decimos, para que podamos hacer juntos este tiempo y podamos compartir. Así que vamos a dejar abierto ahí el micrófono para que podamos compartir, ¿cierto?, algunas de nuestras situaciones en las que vemos como Dios levanta nuestras alas como el águila. De aún así, no se peleen. Hermanita Vero, ¿de qué forma cree usted que necesitamos que Dios nos renueve? Yo creo que todo parte de la confianza en que nosotros pongamos en el Señor, la fe que nosotros depositamos en Él. Yo creo que de ahí parte todo. De cada uno de nosotros, la fe, la confianza. Yo en estos días siempre le pido al Señor que me muestre el propósito que Él tiene para mí en esta vida. Y bueno, yo me había inscrito en un curso, pero lamentablemente era presencial y no podía viajar yo. Entonces era para aprender a ordenar un poco. Yo creo que es como parte de eso, ordenar un poco cómo hacer un devocional diariamente y cómo
de qué manera uno debe ir aprendiendo del Señor, cuál es el principio de aprender. Lo bueno es que a mí me incluyeron igual en el WhatsApp, entonces igual yo voy viendo algunas cosas, algunos puntos que ellos van a ir colocando en la pizarra. Entonces, la única forma de aprender es desde el principio, aunque ya lo hayamos visto 1000 veces. Empezar desde el principio. Esa es la única manera, porque... Y ser constante y pedirle al Señor que pese a nuestras debilidades, nosotros no desfallezcamos, que seamos constantes, que no dejemos que los problemas nos tiren al suelo y volver a hacer que nos apartemos, sino que estar tomados de su mano siempre. Eso pienso yo que sería como el renuevo. La historia del águila es muy bonita. Yo lo había leído igual muchas veces. Yo creo que es la mejor comparación que un cristiano puede tener. Claro, debemos renovarnos, necesitamos renovarnos, porque a veces hay tantas situaciones que nos agobian o que quieren apartarnos del propósito. Y el propósito de Dios uno para nosotros, pues, que estemos en Él. Ese es su propósito, que estemos en Él, que permanezcamos en Él y que en cierta forma caminemos con Él, porque Él quiere afectar nuestra vida, quiere hacernos bien, bendecirnos, pero para eso debemos estar en Él. Si nos desanimamos y vivimos una vida rutinaria donde quizás buscamos a Dios solamente un día a la semana, o en realidad solamente asistimos o vivimos una vida religiosa, en verdad que nuestra vida no va a ser afectada, ni tampoco vamos a afectar a nadie. Y el plan de Dios es eso, afectar nuestra vida, hacernos bien y que también nosotros podamos afectar a otros. Así que Dios le bendiga mucho, hermanita Vero. No sé qué más. ¿Qué? ¿Puede compartir algo? Yo creo que parte de sentir el renuevo del Señor y que levanta nuestros brazos, que renueva nuestras fuerzas, de tener la convicción de que hemos decidido seguir a Cristo. Porque esto es lo mismo que cuando uno escoge con quién casarse. Yo decidí amar a tal persona, decidí amar a pesar de los pros, de los contras, aprender juntos un montón de cosas con respecto al matrimonio y con respecto a nuestra relación con el Señor. Yo decidí amar a Dios, yo decidí seguir el camino del Evangelio. Y no es fácil, pero al tener la convicción de seguir a Cristo, a mí me permite, aún en días buenos, aún en días malos, aún en días de dolor, aún en días de problemas, yo voy a estar para servir al Señor. Y es ahí donde nosotros vemos cómo el Señor renueva nuestra fuerza, como dice la palabra, que nuestras debilidades se fortalecen. Entonces, lamentablemente hay muchos hermanos en general a nivel de todas las congregaciones pasa, que hay hermanos que solamente se acercan al Señor cuando están llenos de problemas, cuando tienen la necesidad de tener una respuesta, pero en realidad la relación con el Señor no es solamente buscarlo porque estoy aproblemado y la solución es que el Señor me solucione los problemas. No es así. El Señor va a renovar mis fuerzas a medida de que yo le conozca, a medida que yo entienda su palabra, a medida que yo entienda su propósito. Y eso también, de repente pedimos entender el propósito del Señor, pero muchas veces en el proceso hay que aprender más que entender el propósito del Señor, porque el propósito del Señor se va cumpliendo y vamos avanzando y va cambiando en otra etapa de nuestra vida y vamos superando cosas, vamos dejando atrás otras cosas, pero el
propósito del Señor siempre va a estar en nuestra vida si nosotros tomamos la decisión. Entonces ahí está el que el Señor renueva nuestras fuerzas, el aprender a esperar a Jehová, el aprender a que si no tenemos fuerzas, Él las multiplica, el que Él nos da fuerza al que está cansado, el que Él va a levantar nuestras alas como las águilas, que no nos si nos cansamos, Él nos va a levantar. Él nos va a permitir volver a caminar si nos sentimos fatigados. ¿Pero a qué va? Todo en nuestra relación con el Señor. Nuestra convicción y nuestra decisión de decir, yo tomé mi decisión un día. No es que un día yo voy a decir, sí, acepté al Señor a tal edad, pero me cansé. Me cabrié. Todavía no veo resultados. No sé, todavía no veo respuesta. Y si el Señor no responde a lo que nosotros queremos, y si nuestro corazón está arraigado, no es realmente la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere responder para nuestra vida, y hay una forma más de entender que el Señor es soberano en enfermedades, en procesos, cuando se pierde el trabajo, cuando no hay dinero, cuando se pierde un hijo, cuando muere un familiar muy querido. Y todo es difícil. El Señor nos permite ver y entender también como parte de que Él tiene el control de todas las cosas. Eso veo yo. Sí, es poderoso igual lo que comparte usted, Manita Lisset, porque como habla del casarse, porque igual vemos que es como lo mismo. Cuando nosotros nos casamos, no es que nos casamos con alguien por un tiempo, por algo temporal, ni por algo emocional. Como dice usted, tomamos la decisión de amar a una persona, y esto va a ser para siempre. Pues. Entonces yo decidí casar o estar con mi esposa, ¿cierto? Y esto es hasta que nos moramos. Eso es el compromiso delante de Dios. Y esto no varía por lo que sintamos, por nuestra emoción, ¿cierto? Ni por las situaciones que vivamos, sino que en medio de toda situación tengo que seguir adelante con esta decisión. Y esto es como un prototipo del cristiano, ¿cierto? Que Él es nuestro esposo, ¿cierto? El esposo de la iglesia, y en cierta forma, independientemente de la situación que yo viva, ¿cierto? Que yo pase, sienta o no sienta Dios, tenga problema o no tenga problema, yo tampoco me voy a desenamorar del Señor, o dejar el pacto que Él hizo conmigo, el pacto de comprarnos como esposo o como esposa, ¿cierto? Por la situación que yo viva, sino que yo voy a permanecer en Él porque Él pagó un precio por mí, Él me compró como su novia, como su esposa, y esto no es un tema emocional. Y cuando hablamos de renuevo, también hablamos de renovarnos nosotros. A veces necesitamos también vivir eso, un renuevo, un renacer, porque Constantemente con el Señor. claro, y también al renovarnos en el sentido de volver a despertar a una vida más allá con Dios, una relación más allá con Dios, a un elevarnos. Por eso hablamos de elevarnos, porque el hecho de que vamos a la iglesia, de que seamos cristianos, de que sepamos, no sé, como que digamos, no, yo soy evangélico, yo soy cristiano, no, eso no automáticamente nos despierta a una vida espiritual. Lo que nos despierta a esa vida espiritual es nuestra comunión constante con Dios. A eso debemos renovarnos, a tener una relación estrecha diariamente, todos los días, y que Él afecte nuestra vida, que Él sea parte de nuestra vida, y que podamos también con esto levantar nuestra águila. Por eso también eso habla del renuevo. Y como decimos, sintamos o no sintamos, tengamos ganas o no tengamos ganas, tengamos fuerza o no tengamos fuerza, seguimos a Dios igual, porque Él nos compró como su esposa, y no cambiamos por nuestras emociones. Yo no voy a dejar porque, no, es que ya no encuentro a mi esposa bonita, ni ella me encuentra, es que ya no es el flaquito con el que me casé, el que tenía pelo. No pasa por eso, pasa por un tema de una decisión eterna, ¿cierto? Nosotros hicimos un pacto delante del Señor, y esto es eterno, no cambia por nuestras emociones. Y eso también tenemos que entenderlo con Dios, ¿cierto? Pase lo que pase en nuestra vida, nosotros vamos a servir al Señor porque Él nos compró como su esposa. Eso también habla de un renuevo, de un elevarnos, de un renovarnos. Pero como dice usted, esto es una constante, y cuando venga el desánimo, venga la prueba, venga el tiempo de debilidad, poder tener esa capacidad de rompernos, de romper nuestra naturaleza, de romper
esas cáscaras que se llenan en nuestra alma, en nuestro corazón y que nos impiden poder llegar a Él. Usted subió un comentario, un estado estos días que decía algo así como de que anda a la iglesia mientras tengan la necesidad, ¿cómo era? ¿Cómo No, era? dice, el peligro de faltar tanto a la iglesia es que pronto ya no te hará falta. Y eso es una constante, y no solo el tema de la iglesia, sino de una búsqueda de Dios. Va a llegar un momento donde nos vamos a llenar de tantas cáscaras que en realidad nuestra vida ya ni nos va a afectar. Ya he escuchado gente que dice esto y es loco porque dicen, ahora no voy a la iglesia, tengo menos problemas que antes. Y en realidad nunca nacieron de nuevo, nunca experimentaron un encuentro con el Señor. Porque el hecho de servir al Señor, tener un encuentro, despertar una vida espiritual, no quiere decir que no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. El tema es dejar nuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? Al contrario, todo lo contrario. Claro, van a haber pruebas, pero en esas pruebas, en esas situaciones, vamos a también ver cómo Él nos renueva, cómo Él nos fortalece, cómo Él nos anima. Hermana Elisa, ¿algo que compartir del renuevo? Con sus palabras, si estamos nosotros, no, no, soy la YouTube de estudio. Ya, vos. Hermana Ada, necesitamos renovarnos, ¿cierto? Justamente. Hermana Saray, necesitamos renovarnos, nos renovamos. Sí. Me parece como interesante esa comparación o cómo se habla de la Biblia del águila. Porque tampoco sabía eso de que el águila como que pasa por una etapa de como casi un poco autodestrucción para poder volver a nacer. Y yo creo que eso igual tiene como mucho sentido, como tener que pasar por procesos que al final son dolorosos, pero para poder volver a ser como una persona nueva, como tener que dejar las cáscaras y todo eso, como que se habla poco o quizás como que uno no es consciente de que igual es un proceso que como que destruye un poco, tener que dejar atrás como la vida vana y todo eso, porque de alguna forma es una vida cómoda, una vida que no sé, El estado de confort, sí, el estado la de zona de confort. sí. Y al salir de eso, igual es como un estado de como cambiarse, como renunciar a tantas cosas que nos parecen o que nos hacen bien o que sentimos que en verdad nos llenan y tener que renunciar para poder renovarnos y volver a ser una águila joven, igual es un proceso que duele. Y es un poco lo que Jesús igual enseña, lo que vemos en el libro de Juan capítulo 12. Jesús cuando está próximo a morir dice, Jesús está próximo a morir a día. Y él dice, si la semilla no cae, no lleva fruto. Si la semilla no cae y muere, no lleva fruto. Y claro, cuando la semilla cae de la planta, ¿cierto? El trigo cae, esto lo venimos, lo enterramos en la tierra y muere. Pero en cierta forma al enterrarlo en la tierra, después de regarlo y que caiga la lluvia sobre él, esto vuelve a nacer y trae mucho más fruto. Eso es el Evangelio. El renunciar, el morir, el renovarnos. No solo el renovarnos en volver, ¿no es cierto?, a recobrar fuerza, sino que al salir de nuestra carnalidad, de nuestra humanidad, y poder elevarnos como agente del espíritu, agente que se mueva en la altura. Eso es un proceso y no es instantáneo por el hecho de ir a una iglesia, no es automático. Esto es rompernos para que el Señor se glorifique y se mueva en nosotros. Pero si no lo hacemos, como decimos, vamos a morir. Vamos a hacer hermanita, pero quería comentarles que lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos dejar morir, no queremos dejar morir al hombre viejo. Pero hay un momento en que el Señor, porque yo creo que es Él el que lo hace, en que nos muestra nuestro error, lo que nosotros hicimos mal, como que nos pone un espejo enfrente y como una bofetada. Cuando nos damos cuenta, nos creemos tan inteligentes a veces y pensamos, y también muchas veces nos sentimos culpa a la vez. En lo personal, yo viví una experiencia donde
cuando a mí me tocó vivir lo contrario y me di cuenta que siempre me estuvieron mirando la cara pensando que yo era más inteligente, para mí fue súper doloroso. Y una amiga me decía, tú tienes herido el ego. Pero finalmente, cuando uno después lo va analizando, no es eso. Porque al final sientes vergüenza, pues te das cuenta de lo vergonzoso que fue tu proceder en esa etapa en que tú no te supiste comportar. Y en que en vez de buscar ciertas salidas, como persona cristiana con cierto conocimiento, no te fuiste por otro lado. Y ahora a mí hay gente que me dice, pero tú no te sientes sola. Y yo le digo, no, porque yo ya viví toda esa etapa. Viví esa etapa de soledad, viví esa etapa de angustia. Y llegó un punto en que esa experiencia a mí me hizo darme cuenta que la única forma de que la vida de uno pueda cambiar, en mi caso, por ejemplo, fue haber llegado a la etapa de estar sola, de no tener un compañero que esté todos los días con uno. Y el otro día un amigo me decía, ¿y tú eres feliz así? Yo le dije, sí, pues, porque yo no estoy sola, pues, porque el Señor está conmigo, el Señor me respalda. Y no necesito una persona a mi lado para estar feliz, le dije. Y sí, de repente a uno le gustaría tener un compañero, porque uno dice con quién conversar, pero al final siempre hay algo que hacer. Y gracias a Dios, yo tengo harto que hacer, tengo harto oficios con que entretenerme. Entonces, yo agradezco al Señor que esa etapa, aunque fue dolorosa y vergonzosa para mí, fue la única manera que me hizo aterrizar. Y ahora no volvería para atrás porque no me gustaría volverle a fallar. Entonces yo creo que esa es la etapa del renuevo en uno. Claro, pasa eso de que, como decimos, o sea, como personas naturales vamos a vivir muchas situaciones, pero mientras no nos renovemos en él y no nos elevemos, no podemos vivir una vida diferente, porque para poder vivir una vida diferente debemos elevarnos, vivir una vida en comunión con Dios, debemos que chocar contra la roca. Y también, como dice usted, el espejo es la palabra que nos refleja nuestros defectos. Cuando nos miramos y estamos atentos a ella, se va a reflejar la imagen de la palabra en nosotros. Es un constante, dice, por eso el libro de Santiago habla de eso, dice, más el que persevera en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Habla de vernos, de vivir la palabra, de vivir el evangelio, y de no vivir algo externo, sino tener una comunión con él. Y así es que te pareció el estudio de hoy día. Bonito. ¿El águila lo habías visto de esa forma? No, de hecho no había escuchado lo que hacía para el reno. El reno, debemos elevarlo. Y como decía, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen. Pero tenemos que aprender a esperar en el Señor, ¿cierto? A depender de Él. Porque entonces tendremos nuevas fuerzas. Caminaremos, no nos cansaremos. Correremos, ya si es bueno va a correr, no se va a cansar, porque en Él van a estar su fortaleza. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Mi hermana Yoseta ahí en Santiago. Si no hay nadie, vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias por este tiempo, ¿cierto? Que Dios nos permita elevarnos, sacarnos esas cáscaras, ¿cierto? Esas cosas que nos impiden poder renovarnos, chocar contra la roca. A veces nosotros cantamos, quebrántame, y a veces ni siquiera sabemos lo que cantamos. Necesitamos que Dios nos quebrante para que nos haga de nuevo. Es como lo que le dice Dios a Jeremías, anda a casa del alfarero, yo te mostraré lo que haré con Israel. Para cuando viene el quebranto, Dios golpea la vasija, mete en el fuego al barro hasta hacernos de nuevo. Y a veces es la única forma de que nosotros podamos entrar en el plan de Dios y que podamos entender
que seamos quebrantados. Habla el proceso del águila de un autoquebranto, chocar contra la roca, chocar contra el Señor, traer a Él nuestras debilidades y de elevarnos por sobre las dificultades. Él es quien nos sostiene, Él es el que nos llama y es el que se hace fuerte en nuestras debilidades. Si no nos acercamos a Él, es imposible, pero si Él está en nosotros, somos más que vencedores. Vamos a pedir a nuestra hermana Lisette que pida la bendición y que dé gracias por el estudio que hemos compartido hoy. Vamos a tener que escucharlo. Señor, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo de estudio, por este tiempo de reflexión de tu palabra, por poder reconocer, Señor, que como seres humanos, como personas mortales, nos cansamos, nos debilitamos, nos enojamos, perdemos la paciencia, incluso disminuye el amor muchas veces, y es donde, Señor, necesitamos más de ti, necesitamos que tú renueves, Señor, nuestras vidas, que renueves, Señor, nuestro espíritu. Por misericordia, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, reconocer que necesitamos que rompan estas cáscaras, Señor, de nuestro cuerpo, de nuestra vida mundana, y que tu espíritu, Señor, y tu palabra llene, Señor, y rebalses con tu palabra nuestra vida, para que nuestra semilla, Señor, pueda dar fruto, para que nuestra semilla, Señor, caiga en buena tierra, para que nuestro testimonio, Señor, sea, Señor, como un olor agradable, Señor, a tu presencia, Señor. Nuestra adoración sea agradable a ti. Glorifica, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Glorifícate en nuestra iglesia. En nuestros pastores, Señor, levanta sus brazos. Levantamos, Señor, sus brazos. Oramos por ellos también, para que también renueve tus cuerpos, también ya cansados, Señor. Por la edad, Señor amado, por el trabajo, por el ministerio, Señor, que tú has puesto sobre sus hombros, Señor amado. Pero oramos por ellos, Señor, para que tú también renueves, Señor, su espíritu, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por los hermanos que nos hemos podido conectar. Gracias por reflexionar de tu palabra, porque todo viene de ti, Señor, y vuelve a ti. Bendice, Señor, nuestro dormir, nuestro descansar, que también, Señor, tu palabra esté en nuestros sueños y podamos reconocer, Señor, tu soberanía y tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanita Alicia. Dios bendiga a todas mis hermanitas, mi hermanita Vero, mi mamá, Dios te bendiga a José, Dios bendiga a todos los que estamos aquí también. Dios le bendiga mucho. Chau, chau. Dios le bendiga mucho. Chau. Perdió la U. Chau. Dios le bendiga mucho. Habla bien. Chao, Simón. Chau. Se castigan y se dan en la cama. Chao. Chau.